¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando alguien que tiene hambre intenta robar y en lugar de un castigo recibe un plato de comida? Hoy aprenderás sobre una historia que podría suceder en cualquier parte del mundo, pero que cambió dos vidas de manera irreversible. Un millonario solitario, una chica invisible para la sociedad y un simple gesto que se convirtió en redención. Si crees que un acto de empatía puede cambiar el destino de alguien, quédate hasta el final. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque esta historia te tocará el corazón. En aquella sofocante tarde, el centro de la ciudad estaba repleto de pasos apresurados y bocinazos impacientes. Entre ejecutivos trajeados y vendedores ambulantes, Augusto caminaba con las manos en los bolsillos, como hacía cada vez que necesitaba refrescar la cabeza después de tensas reuniones. Era un millonario discreto, de esos que preferían el silencio de sus reflexiones al ruido de un coche de lujo. Nada en esa sencilla apariencia delataba su riqueza. A él le gustaba eso, ser invisible por un rato, aunque fuera solo entre un semáforo y el siguiente. Mientras cruzaba la estrecha calle que cortaba la acera, sintió un toque repentino en la espalda. Instintivamente, metió la mano en su bolsillo y se dio cuenta de que su billetera había desaparecido. Giró su cuerpo rápidamente, dispuesto a gritar, pero la imagen frente a él lo desarmó. Una chica delgada, con ropa sucia y el cabello pegado con tierra, temblaba, sujetando su billetera con ambas manos. Debía tener 11 años como máximo, pero su mirada tenía una edad que su cuerpo no tenía. No había allí malicia, solo desesperación. Antes de que pudiera decir alguna palabra, dejó caer su billetera al suelo y dio un paso atrás, como si esperara una paliza. Augusto no se movió. Él simplemente observaba. Por un instante, la multitud desapareció. El ruido se apagó y todo lo que existió fue ese rostro manchado de polvo y miedo. En otro momento, habría llamado a la policía. En otro mundo, habría seguido su propio camino. Pero algo en esa escena lo mantuvo en pie. El tipo de cosas que no puedes explicar, simplemente tienes que sentirlas. Se agachó, cogió su cartera y la guardó, sin prisa. Luego volvió a mirar a la muchacha. ¿Tienes hambre?, preguntó seca y bruscamente. Ella dudó, como si no estuviera segura de si se trataba de una trampa. Luego asintió, sin abrir la boca. Augusto asintió, señalando en la dirección opuesta hacia donde probablemente correría. «Venga conmigo». No explicó nada más. Él simplemente se dio la espalda y comenzó a caminar. Cuando miró por encima del hombro, vio que ella lo seguía, vacilante, pero acercándose. El camino a su casa no era largo, pero estaba lleno de silencio. Ana, cuyo nombre descubriría más tarde, caminaba como si estuviera dispuesta a correr en cualquier momento. Cuando llegaron, Augusto abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. La casa no era extravagante, sino espaciosa y acogedora. Era el tipo de lugar que intentaba compensar la ausencia de gente con comodidad. Señaló el sofá. Se sentó sin inclinar la espalda, como si se tratara de una prueba. En la cocina preparó un plato de arroz, frijoles y pollo. Nada lujoso, pero cálido y suficiente. Cuando regresó, vio que Ana miraba las fotos del estante con silenciosa curiosidad. Retratos de un hombre más joven, sonrisas en lugares lejanos, paisajes de un pasado que ya no importaba. Ella no preguntó nada. Simplemente tomó el plato con sus manos y comenzó a comer rápidamente, como si no supiera cuándo tendría otra oportunidad. Augusto observó en silencio. Había algo en aquella muchacha que le molestaba profundamente. No fue una lástima. Era algo más parecido a una culpa. Un viejo sentimiento, enterrado en lo más profundo de su ser, que solía acallar con trabajo y metas. Cuando terminó de comer, él le preguntó dónde vivía. Ana tardó un poco en responder. Finalmente, simplemente dijo, «Con mi madre». Pero no
Puede levantarse. Eso fue lo único que dijo. El resto llegó a través de la mirada, a través del peso del silencio. Él dudó. ¿Por qué le molestaba tanto? Él era solo un niño de la calle como tantos otros. Pero no. Había algo en esa respuesta, en ese «no se le levanta», que seguía resonando en su cabeza. Y sin pensarlo mucho dijo, «Vamos, quiero ver». Los ojos de Ana se abrieron de sorpresa. Parecía inseguro si debía confiar. Pero en el fondo, quizá estaba demasiado cansada para sospechar. Se levantó y siguió adelante. Augusto cerró la casa con llave y siguió detrás. El paseo esta vez fue más largo. Ana no dijo nada, y él lo respetó. El camino pasaba por callejones que Augusto nunca había pisado. Entraron en una zona que ni siquiera el GPS podría darse el lujo de mapear. Casas hechas de adobe, basura esparcida por todos lados, niños descalzos jugando a la pelota en calles sin aceras. Cuando llegaron, señaló una puerta de madera deformada. «Está aquí». Él entró detrás de ella, agachando la cabeza para pasar por el umbral bajo. El olor fue lo primero que me impactó. Humedad, moho, medicamentos caducados. El segundo impacto se produjo cuando vio a la mujer tendida sobre un delgado colchón en el suelo. Delgada, pálida y con los ojos entrecerrados, parecía un antiguo retrato a punto de desaparecer. Ana corrió hacia ella y trató de despertarla tocándole el brazo. «Mamá, despierta. Traje comida». Augusto se quedó mirando, sin saber qué hacer con sus manos, su cuerpo, su corazón. Sintió una oleada de vergüenza, como si hubiera invadido un lugar sagrado. Augusto no era un hombre que se dejara sacudir fácilmente. Ya había lidiado con crisis financieras, traiciones empresariales e incluso pérdidas familiares. Pero nada lo preparó para esa imagen, una madre sin fuerzas, una hija hambrienta y un entorno tan precario que parecía negar la existencia misma de la dignidad. Se quedó allí, intentando asimilar lo que veía, mientras Ana levantaba la vista y decía, casi en un susurro, «No ha comido en 2 días. Intenté conseguir comida en el mercado, pero me echaron». Fue en ese momento cuando algo dentro de él cedió. No fue impulso ni caridad. Era algo más antiguo, enterrado bajo capas de convenciones y paredes de oficina. Sacó su celular del bolsillo y llamó a un contacto. Pidió que se enviara urgentemente un médico a esa dirección. El tono fue directo, sin lugar a preguntas. Mientras hablaba, miraba a Ana, que observaba todo con una mezcla de esperanza y desconfianza, como si no supiera si ese hombre estaba allí para ayudarla o para llevársela. Poco tiempo después llegó el médico, un profesional que ya prestó servicios a Augusto en casos privados. Al entrar en la habitación, él también dudó un segundo, como si el contraste entre el paciente y el entorno provocara un cortocircuito mental. Examinó cuidadosamente a la mujer, le puso una inyección y le hizo recomendaciones sencillas. Descanso, comida ligera, hidratación. Allí no había nada serio, pero todo era urgente. Augusto anotó mentalmente cada elemento. Ana sostuvo la mano de su madre todo el tiempo, como si eso fuera suficiente para mantenerla con vida. Cuando el médico se fue, Augusto se quedó unos minutos más, observando. Ana había improvisado un paño húmedo para refrescar la frente de su madre. Luego se volvió hacia él y le dijo con desconcertante sencillez, «Gracias por no pegarme». Eso lo golpeó como una roca. Pensó en cuántas veces la habrían golpeado por mucho menos de lo que intentó hacerle. Pensó en cuántos otros Anas existían en la ciudad, invisibles, hambrientos, sobreviviendo como podían. Esas palabras siguieron resonando en su cabeza, incluso después de irse de allí. De regreso a casa, como ya estaba oscureciendo, Augusto no podía concentrarse en nada más. Su mente, antes ocupada con gráficos, números y decisiones frías, ahora giraba en torno a esa chica. No era lástima, era inquietud.
Había algo en ella que lo atraía y lo confrontaba. Quizás fue el coraje de robar con manos temblorosas. Quizás fue la forma en que intentó alimentar a su madre antes que a sí misma. Tal vez era el recuerdo incómodo de una parte de él que alguna vez había sido más humana. Cuando llegó a casa, no encendió las luces. Se sentó en el sofá y miró al vacío. Recordó la única fotografía que conservaba de la hija que había perdido años atrás, cuando aún era un bebé. Un accidente que rompió el matrimonio y el alma. Nunca más quise tener niños cerca. Creó un muro a su alrededor y vivió allí, aislado y cómodo, hasta hoy. Incluso Ana. ¿Qué pasaría si fuera tu hija pidiendo ayuda a alguien en la calle? A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Augusto ya estaba levantado. Bebió café como si cumpliera un ritual sin sabor y salió con un destino claro: la chabola donde vivía Ana. Llevó bolsas con fruta, pan, agua potable, mantas. No porque alguien me lo pidiera, sino porque no podía hacerlo de otra manera. Cuando llegó, encontró a Ana sentada en la puerta, mirando al horizonte con los ojos de quien ha visto demasiado. Ella no sonrió cuando lo vio, simplemente se levantó y lo dejó entrar, como si ya supiera que regresaría. Su madre estaba un poco mejor. Logró abrir los ojos y susurrar un «gracias», casi sin voz. Augusto respondió con un asentimiento. No sabía qué decir, quizá ni siquiera era necesario. Lo importante era estar allí. Ana arregló lo que pudo con las cosas nuevas, acomodó el colchón y le ofreció a su madre un té caliente que había traído. La sencillez de la escena que se estaba formando era más fuerte que cualquier discurso motivacional. Fue real, crudo y hermoso. Augusto se inclinó y miró a Ana. Por primera vez le preguntó su nombre completo. Dijo, con cierto orgullo, Ana Ribeiro Santos. Luego preguntó, ¿quieres venir conmigo hoy? Puedes ver mi casa más de cerca. Tengo una habitación de invitados solo para ti. Ella permaneció en silencio por un rato. Miró a su madre, quien asintió con los ojos. Solo entonces ella respondió con un ligero asentimiento. Pero él no sonrió. Aún no. Era demasiado pronto para confiar en un final feliz. Esa tarde, Ana entró por segunda vez en casa de Augusto, pero ahora con otra perspectiva. Todavía había miedo, pero también un hilo de esperanza. Nos mostró la habitación, nos explicó dónde estaban las toallas, el baño, la comida. Nada fue forzado. Ningún gesto pretendía impresionar. Fue simplemente acogedor. Un hombre que intenta descubrir qué hacer con su propia humanidad reaparece. Y una niña que intenta descubrir si finalmente ha encontrado un lugar donde pueda dormir sin tener que huir. Esa noche, Ana durmió por primera vez en un colchón de verdad, con sábanas limpias y una manta suave. Pero el sueño tardó en llegar. Incluso acostada, sus ojos abiertos miraban al techo como si esperara que, en cualquier momento, todo le fuera arrebatado nuevamente. Ya había soñado con esto antes. Cama caliente, comida, silencio, y me desperté en la acera fría. En la habitación de al lado, Augusto tampoco dormía. Estaba mirando al techo, pensando en cómo un niño había desorganizado todo lo que creía tener en orden. Por la mañana, cuando fue a la cocina, encontró a Ana ya despierta, tratando de lavar sus propios platos con un cuidado casi ceremonial. Ella no quería molestarse, no quería parecer desagradecido. Augusto la observó por un momento y sintió una opresión en el pecho. El instinto de supervivencia en ella era tan profundo que incluso el gesto más simple tenía peso. Él dijo que no necesitaba hacer nada, que también era su casa, pero ella solo asintió sin responder, como si no hubiera escuchado. Entonces decidió llevarla a la casa de su madre para entregarle algunos suministros. A lo largo del camino, fue contando pequeños fragmentos de su historia, sin dramatismo, sin pedir compasión. Su padre había desaparecido cuando ella tenía 5 años.
La madre, que estaba enferma, intentó trabajar lo mejor que pudo, pero la enfermedad progresó rápidamente. Ana empezó a recoger latas, limpiar cristales de coches y pedir sobras. Ya me habían golpeado, perseguido, amenazado, pero nunca había llorado por eso. Solo lloró una vez, cuando su madre se desmayó de hambre y nadie se detuvo a ayudarla. Llegaron a la choza y su madre estaba un poco mejor. Augusto notó que el rostro de la mujer había ganado un poco más de color y sus ojos ahora reconocían el entorno. Traje fruta, pañales geriátricos, medicamentos y un termo con sopa. Ana lo dispuso todo con cuidado y su madre miró a Augusto durante largos segundos antes de decir: «Gracias por ver a mi hija». No fue un simple «gracias». Fue una declaración profunda de alguien que sabe que, la mayor parte del tiempo, su hija es invisible. Augusto regresó a casa con Ana y ese día almorzaron juntos. Por primera vez en años, colocó 2 platos sobre la mesa. Ella comió despacio, pero con gusto. Entre un bocado y otro, decía frases cortas. «Estos frijoles están buenos. En la escuela me gustaban las matemáticas. Si crezco, quiero trabajar con computadoras». La palabra «sí», en lugar de «cuándo», cortó a Augustus como una navaja. Este era el abismo que separaba su vida de la de cualquier otro niño de su edad. A última hora de la tarde, Ana preguntó si podía llamar a su madre. Augusto entregó el celular sin dudarlo. Ella dijo poco, pero sonrió al final de la llamada. Era la primera vez que veía esa sonrisa. No era una afirmación amplia ni tampoco segura, pero era cierta. Esa noche compró un pijama nuevo, un cepillo de dientes, juguetes sencillos, todo sin exagerar, cosas que un niño debería tener, pero nunca tuvo. Ana le agradeció con la mirada, como si temiera que su gratitud no fuera suficiente. Al tercer día, Augusto llamó a una trabajadora social de confianza, explicó la situación sin adornos, pidió confidencialidad y apoyo. Quería regularizar los documentos de la niña, garantizar atención médica a su madre y quizás, quién sabe, reincorporar a Ana a la escuela. El asistente escuchó en silencio, sorprendido de que la petición viniera de un hombre que siempre había evitado la intervención personal. Prometió actuar con cuidado. Augusto colgó y se quedó mirando su celular por un rato. Nunca había hecho algo parecido, pero no podía imaginarme no hacerlo. Mientras tanto, Ana exploraba la casa con pasos tímidos. Se detuvo frente a los libros y tocó los muebles como si fueran de cristal. Cuando vio una fotografía antigua de Augusto con una mujer y un bebé en brazos, preguntó con naturalidad: «¿Es esa tu hija?». Él dudó. Hacía años que no hablaba de ello. Eso es todo lo que dije. Ana asintió y no hizo más preguntas. El silencio que siguió fue respetuoso, casi cómplice, y curiosamente, reconfortante. A veces no hace falta más que eso para conectar. Esa noche llovió mucho, y, desde la habitación de invitados, Ana corrió a la de Augusto, asustada por el sonido del trueno. Abrió la puerta sin preguntar nada. Él simplemente acercó una silla, dejó la puerta entreabierta y se quedó allí hasta que ella se calmó y volvió a dormirse. Fue una escena sencilla, sin afecto exagerado, pero para él fue como reabrir una herida que ya no le dolía. Ahora estaba sanando. Para Ana era la primera vez que alguien se alojaba allí, incluso después de haber pasado el susto. Al día siguiente, mientras ella dormía, Augusto salió temprano. Él personalmente fue a la zona donde vivía la madre de Ana y habló con algunos residentes. Quería entender más, ayudar de forma concreta. Descubrió que la mujer era respetada en el vecindario, conocida por ayudar con consejos y cuidar a los hijos de otras personas cuando podía. Ana había heredado eso, la fuerza silenciosa de alguien que se preocupa incluso cuando no tiene nada.
En ese momento, Augusto tomó una decisión que lo cambiaría todo. No los dejaría vivir más en ese lugar. Augusto regresó a casa y llamó a Ana para hablar. Se sentaron en el porche con una taza de té entre ellos. Habló con calma y explicó que le gustaría traer a su madre a vivir allí también. No fue ni caridad ni obligación, fue una elección. Ana lo miró con ojos llorosos, sin saber si eso era realmente cierto. Él preguntó, ¿puede quedarse en la habitación de al lado de la mía? Y él respondió que sí. Fue en ese momento que ella lloró, no de tristeza, sino de alivio. Un grito contenido durante demasiado tiempo. Al día siguiente, un pequeño equipo de mudanzas improvisadas fue enviado a la comunidad donde vivía la madre de Ana. La casa de Augusto ganó una nueva residente, frágil y silenciosa, pero con un brillo discreto en la mirada. La integración fue natural. Ana ayudaba a su madre con los baños, organizaba sus medicinas y le mostraba la casa como si fuera suya desde hacía años. Augusto observó todo desde lejos, dándose cuenta de que el hogar finalmente ya no era solo un espacio cómodo, sino que se estaba convirtiendo en una familia. Durante las siguientes semanas, la casa se adaptó a la nueva rutina. La habitación que antes estaba silenciosa ahora tenía voces. La cocina huele. Mañanas, planes. Ana regresó a la escuela en una escuela pública cercana, y Augusto la llevaba allí todos los días antes de ir a trabajar. Al principio, ella dudó en entrar. Se sentía fuera de lugar entre los demás niños, pero solo tardó una semana para que empezara a aflojarse. Regresaba contando historias sobre mis clases, mis compañeros y las materias que descubrí que me gustaban. Y cuando le mostré los cuadernos organizados, sonrió con genuino orgullo. La madre de Ana también empezó a mejorar visiblemente. Con alimentación regular, atención médica y descanso, pudo volver a caminar sin mucho esfuerzo. Hablaba más, reía suavemente y le gustaba coser pequeñas cosas para la casa. Paños de cocina, fundas de cojines. Augusto observó cómo el entorno iba cambiando poco a poco. No fue una revolución ruidosa. Fue un cambio hecho de pequeños gestos, silenciosos como el crecimiento de un árbol que encuentra tierra fértil después de años de sequía. Un día, mientras preparaban juntos el almuerzo, Ana le preguntó a Augusto por qué los ayudaba. Pensó por un momento. Podrías decir que fue porque te sentiste culpable o porque querías hacer lo correcto, pero él simplemente dijo, porque cambiaste algo en mí que ni siquiera sabía que estaba roto. Ana no entendió del todo, pero sonrió. La respuesta fue suficiente. Eso selló algo entre ellos, un entendimiento mutuo que no necesitaba largas explicaciones. Poco después, Augusto decidió hacer algo más formal. Buscó un abogado e inició el proceso de custodia compartida con la madre de Ana. Quería asegurarse de que, legalmente, pudiera ser responsable de la niña si algo ocurría. No fue una decisión tomada por impulso. Fue el resultado de semanas de convivencia, de la prueba silenciosa de que ese vínculo no era fugaz. Cuando se lo contó a la madre de Ana, ella lloró. Dijo que por primera vez sintió que podía descansar. El día que el juez oficializó la custodia fue sencillo, sin ninguna celebración. Pero al salir del foro, Ana tomó por primera vez la mano de Augusto sin dudarlo. Caminaron así hasta el coche, en silencio, como si ese gesto lo dijera todo. La miró y vio a una niña completa, no solo al sobreviviente que había encontrado. Vio esperanza, vio el futuro, y por primera vez en mucho tiempo se sintió parte de algo que realmente importaba. A última hora de la tarde, Ana corrió al jardín y plantó una pequeña plántula de girasol que había recibido en la escuela. Dijo que quería verlo crecer. Augusto ayudó a cavar el hoyo, lo regaron juntos, y ella escribió su nombre en una placa. Cuando él le preguntó por qué, ella respondió, «Para demostrar que estuve aquí». Se le quedó atrapado en la garganta como un nudo.
Era más que una planta, era un símbolo, un hito de un nuevo comienzo. Las semanas se convirtieron en meses, y lo que comenzó como un gesto aislado se convirtió en una nueva vida. Augusto ya no se reconocía como el hombre que era antes. Ahora sabía los nombres de los profesores de Ana, las medicinas de su madre, los dibujos animados favoritos de la niña. Ya no era el hombre de negocios solitario que evitaba los contactos, era alguien que volvía a casa queriendo estar allí. Y esa, para él, fue la mayor fortuna que jamás había tenido. Una noche cualquiera, después de cenar, Ana pidió ver fotos antiguas. Augusto trajo una caja guardada en el armario, llena de recuerdos que no había abierto en años. Se sentaron en la alfombra y ella preguntó sobre cada imagen. Cuando vio la foto de un bebé, preguntó, ¿era tu hija? Él asintió. Ana guardó silencio un rato y luego dijo, debe estar feliz de verte cuidando de mí. Augusto no pudo responder. Él simplemente la abrazó y lloró, no de dolor, sino de alivio. A la mañana siguiente, Ana se despertó antes del despertador. Se puso su nuevo uniforme, se ató el cabello con cuidado y esperó a Augusto en la mesa de café. Cuando llegó, ella sonrió y dijo, «Tengo un examen de matemáticas hoy». Él hizo un gesto de alegría con las manos y ella se rió. El simple hecho de que ella estuviera esperando que alguien la animara convirtió esa escena en algo inmenso. No fue solo el desayuno, fue el reflejo de una vida reconstruida a partir del caos. Mientras la llevaba a la escuela, Augusto notó lo diferentes que se veían las calles. Los mismos postes, los mismos árboles, el mismo camino. Pero todo adquirió un brillo diferente con Ana a su lado. Señaló cosas que él nunca había notado. El perro, durmiendo en el mostrador de la panadería, el mural colorido en la pared de la escuela, la señora que siempre daba los buenos días a los estudiantes. Se dio cuenta de que incluso con tan poco, ella podía ver lo que era bello. Y eso, para él, fue una lección diaria. Tras dejarla, Augusto fue directo a visitar a la madre de Ana, quien ahora estaba haciendo fisioterapia en casa. Estaba más fuerte, su piel estaba enrojecida y sus ojos muy despiertos. Hablaron del futuro, de su idea de hacer un curso de costura. Dijo que quería volver a trabajar, no por obligación, sino para demostrarle a su hija que todavía podía contribuir. Augusto la escuchó con respeto. La admiración que sentí por esa mujer era real. Ella era fuerte de una manera que él nunca comprendería del todo. Durante el almuerzo, Ana habló emocionada sobre la prueba, diciendo que pensaba que lo había hecho bien. Augusto escuchó cada palabra como si fuera una historia importante. Sacó un cuaderno, mostró cuentas, las tachó, las explicó. Y él, que ya había ganado millones en contratos, se sintió desafiado por una cuenta fraccionada. Fue divertido y reconfortante, el tipo de momento que nadie aprecia cuando lo tiene todos los días, pero que, para ellos, se sintió como un milagro. Por la tarde, mientras Ana dormía en el sofá con un libro abierto sobre el pecho, Augusto se sentó en el balcón y miró el cielo. Pensé en cuánto había cambiado todo en tan poco tiempo. A veces se preguntaba si todo aquello era realmente real. Un niño que entró en su vida de la forma más inesperada y que ahora era parte de ella. También pensó que de alguna manera su hija le había enviado a Ana. Fue una idea tonta, quizás, pero reconfortante. Días después, recibieron la visita de la trabajadora social. Quería comprobar las condiciones de custodia, entender la rutina de Ana, hablar con todos. La visita fue pacífica. Ana, amable como siempre, mostró los juguetes, cuadernos, dibujos. Habló de la escuela, de sus amigos, de las historias que leía. El asistente se fue sintiéndose emocionado. Dijo que rara vez había visto una transformación tan rápida y genuina. Augusto no se jactó. Él solo dijo gracias. Sabía que no era una cuestión de mérito sino de cuidado.
Esa noche, Ana pidió escribir una carta. Augusto entregó papel y bolígrafo. Escribió durante casi una hora, concentrada, sin levantar la vista. Luego guardó el sobre en su mochila y dijo: «Esto es para mi maestra. Quiero agradecerle por darme una oportunidad». Él leyó la carta, en secreto, después de que ella se durmió. Era sencillo, dulce y maduro. Dijo cosas como: «Pensé que iba a morir en la calle, pero ahora quiero vivir y estudiar para ayudar a mi madre y al mundo». Augusto lloró otra vez, en silencio. Un día, cuando abrió la puerta para salir, Augusto encontró a una mujer sentada en el escalón de entrada. Ella era vecina de la comunidad donde vivía Ana. «Ella vino a agradecerte». Dijo que todos allí hablaban de cómo había cambiado la vida de la niña, de cómo su madre estaba viva gracias a su ayuda. Entregó una cesta de frutas recogidas de su propio jardín, simple, simbólico. Augusto aceptó con humildad. Esto demostró que el cambio de Ana se había extendido. No era solo esa casa, era un reflejo del entorno. Augusto comenzó a financiar silenciosamente mejoras en la comunidad donde Ana había vivido anteriormente. Nada grandioso. Reparó el techo de un centro de salud, donó libros a una escuela y renovó la plaza donde los niños jugaban a la pelota. Todo lo hizo de forma anónima. No quería aplausos. Solo deseo que más Anas no tuvieran que robar por hambre. El gesto no borró el pasado, sino que plantó nuevas posibilidades en el presente, y eso le bastó para dormir tranquilo. Un viernes cualquiera, Ana llegó a casa de la escuela con un certificado por mejor desempeño en matemáticas del mes. Tenía una sonrisa tímida pero orgullosa. Mostró el papel como si estuviera presentando un trofeo. Augusto tomó una foto, la imprimió y la puso en la nevera. Fue el primer papel infantil en ese hogar, hasta entonces frío. Cuando su madre lo vio, sonrió en silencio. Eso no fue solo un logro escolar. Era un recordatorio diario. La muchacha que robaba por hambre ahora aprendía por amor. Una tarde, mientras lavaban los platos juntos, Ana preguntó: «Si no te hubiera robado la billetera, ¿te habrías dado cuenta de mi presencia?». Augusto se detuvo por un momento. Pensó en mentir, en decir que sí, pero él prefirió la verdad. «Probablemente no». Ella asintió, ilesa. «Fue solo curiosidad», y añadió: «Pero me alegro de que hayas tenido el coraje». Ana sonrió. No era una gran sonrisa, pero estaba la certeza de que ese pequeño acto, un robo por desesperación, había cambiado la vida de ambos para siempre. Unos meses después, la escuela organizó una presentación con los estudiantes. Ana sería una de las narradoras. Entre el público se encontraban Augusto, su madre y la trabajadora social. Cuando subió al escenario y comenzó a leer, con voz firme, nadie en la sala podía imaginar de dónde había salido aquella chica. Pero Augusto lo sabía, y así, mientras la escuchaba, sentí cada palabra como un milagro dicho en voz alta. La niña que antes apenas había hablado ahora inspiraba a una sala llena de gente. A la vuelta, dentro del coche, Ana sostenía en sus manos el certificado. No pude quitarle los ojos de encima. Su madre, en el asiento trasero, dormía plácidamente. Augusto conducía en silencio, con una extraña sensación en el pecho. Ya no era un observador de la historia. Ahora él era parte de ella, y en ese momento comprendió que no importaba cuántos contratos cerrara, ni cuántas cifras alcanzara su cuenta bancaria. Nada era más valioso que eso. 3 personas volviendo a casa juntas, en paz. Con el tiempo, Augusto comenzó a contar la historia de Ana a algunas personas en las que confiaba. No como una lección moral, sino como un recordatorio. Dijo que la ciudad está llena de niños hambrientos y a veces lo único que necesitan es que alguien los vea. Algunas personas escucharon, otras miraron hacia otro lado, pero él siguió contando.
porque sabía que un pequeño gesto puede cambiarlo todo, porque lo había vivido y había sido completamente transformado. Ana creció, ganó altura, nuevas palabras, ideas propias, hice planes, habló de ser maestra, de ayudar a otros niños, de construir algo hermoso. Augusto animó todo, pero sin prisas. Yo simplemente la apoyé, la observé y le ofrecí todo lo que necesitaba. Con cada nuevo cuaderno, con cada nueva pregunta sobre el mundo, se sentía más cerca de la hija que perdió, y al mismo tiempo más conectado con la vida que ahora tenía. No fue un reemplazo, fue un nuevo tipo de amor. Un domingo, mientras organizaba fotos en un álbum, Ana escribió con bolígrafo azul en la primera página: «Aquí comienza mi historia». Augusto miró y sintió que el pecho se le oprimía. Ella no quería borrar el pasado, simplemente decidió dónde quería empezar a contarlo. Y eso para él era lo más maduro y hermoso que un niño podía hacer. Esa misma noche colocaron el álbum en la estantería, entre libros de derecho, economía y arquitectura. Un símbolo silencioso de que esa casa, después de todo, tenía una historia viva en su interior. A veces Ana todavía preguntaba por su antigua vida, sobre por qué nadie ayudó, por qué algunas personas dieron la cara, por qué el mundo es tan duro con los que no tienen nada. Augusto no tenía todas las respuestas, pero él dijo: «Hay gente que se olvida de mirar, y hay gente que tiene miedo, pero también hay quienes se detienen, como tú te detuviste antes que yo, como yo me detuve antes que tú». Ella escuchó y lo guardó. No esperaba respuestas fáciles. Solo deseó que alguien dijera la verdad. En una de estas conversaciones, Ana dijo que soñaba con escribir un libro sobre una chica que robó una billetera, pero terminó teniendo una familia. Augusto se rió. Dijo que compraría la primera copia. Ella respondió que tendría el original, escrito a mano, solo para él. Era una broma, pero sabía que algún día podría suceder, porque Ana ahora estaba soñando. Y eso era todo lo que un niño necesitaba: sueños, protección y alguien que creyera en ellos. Al final de cada día, cuando apagaba las luces de la casa y pasaba por su habitación para comprobar si estaba abrigada, Augusto sabía que algo dentro de él había sanado. No se trataba de heroísmo ni de rescate. Fue una reunión. Dos caminos que se cruzaron en el momento más inesperado. Uno por el dolor de la pérdida, el otro por el hambre de vivir. Ana lo salvó tanto como él salvó a Ana, y eso nadie jamás podrá quitármelo. Hoy, cuando alguien pregunta quién es Ana, no dice: «Es una chica a la que ayudé». Él dice: «Es mi hija». Y cuando le preguntan cómo empezó todo, sonríe, piensa un segundo y responde: «Con un robo y un plato de arroz con frijoles». Y así resume la historia más transformadora de su vida. Una historia que comenzó con desconfianza, pasó por el dolor, pero terminó donde todas las historias deben terminar: en el amor. A veces, la mayor transformación surge de un momento inesperado, como una mano que tiembla hambrienta de una billetera y otra mano que la abraza en lugar de rechazarla. Augusto y Ana se encontraron al borde del abandono y construyeron una nueva oportunidad para amar, confiar y empezar de nuevo. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite creer que todavía hay bondad en el mundo. No olvides darle like, comentar abajo qué te pareció, suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aún tenemos muchas historias reales, humanas y transformadoras que contarte. Y recuerda, un gesto tuyo podría ser el punto de inflexión en la vida de alguien.